Hola, buenas noches, es un placer como siempre saludarlos. Feliz miércoles, yo soy María Camila Orozco y esto es Zona Franca. Vamos a hablar hoy de la profecía, de la idea o de la confesión, como quiera que usted lo quiera llamar, de la exministra de Salud Carolina Corcho de propiciar una crisis explícita en el sistema de salud para poder reformarlo, que parece que está empezándose a gestar. Hay que recordar sin duda lo que dijo ella hace apenas un año largo, cuando llegó al cargo e intentaba explicar cuál era la fórmula del gobierno del cambio para lograr impulsar una reforma sistemática, una reforma profunda al sistema de salud colombiano. Entonces, lo primero es que hay una crisis, tiene que haber una crisis explícita, clara, que le permita a la sociedad entender que se requiere el cambio. Pero después de eso, para que haya una transformación del sistema de salud, es que tiene que haber una propuesta alternativa. Eso fue en el pasado, pero en el presente la pregunta enorme que hay alrededor de la discusión de la salud es si ya esa crisis está. Y está la pregunta servida por cuenta de que una IPS como Cruz Verde le esté negando medicamentos a los pacientes de Sanitas, una de las 3 EPS más grandes del país, y que indica para muchos que ya esa crisis está, que es un sistema que está agonizando, un sistema que históricamente había garantizado o ha garantizado la cobertura en medio de las muy justificadas críticas. Desde la Contraloría General de la Nación están declarando este hecho de alto impacto nacional y le están pidiendo a las EPS, en el caso de Sanitas, que busquen los medicamentos para solucionar esta crisis, porque lo que hay en juego es la vida de miles de colombianos. Actualmente hay 19.000 procesos están represados, es decir, personas que están esperando que se les entreguen sus medicamentos. El país pueda conocer de primera mano qué ocurrió con los recursos tirados, a dónde se fueron, por qué no se han pagado y por qué pareciera que las EPS escogieran a qué entidades pagarles y a cuáles no, cuando han recibido los recursos para tener el sistema de salud operando de manera regular. Con este panorama que parece de crisis, hoy justamente se reanudó sin éxito porque se aplazó la discusión a la reforma a la salud en un Congreso de la República que parece estar decidido a no marchar, no por lo menos con la celeridad que quiere el presidente Petro, esta que es una de las reformas que se dice va más avanzado en el legislativo. Esta es la discusión del día de hoy sobre la crisis, si la hay o no en el sistema de salud y la reforma, la muy retrasada reforma a la salud. Aquí comienza la discusión, bienvenidos. La cifra es de 19.000 pacientes, personas, incluyendo personas que padecen enfermedades de alto costo, que le llaman así las EPS, que son enfermedades graves que están hoy esperando que se les entreguen sus medicamentos. Esa es la cifra que ha entregado Sanitas, que está denunciando, que está alertando que Cruz Verde no le va a suministrar más medicamentos. Esa es la razón por la que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, está diciéndole a la EPS o responden o responden. Yo le dije a ellos el día que vinieron a decirme que le debían 400.000 millones de pólizas, tengan mucho cuidado, porque yo no sé de dónde va a sacar, si Sanitas ha ido dejando esa deuda tan larga, ¿cuándo le va a poder pagar esa deuda? Esta noche para esta discusión que es muy técnica, pero que tiene de telón la salud de los colombianos, hemos invitado a Andrés Vecino, es profesor e investigador de la Universidad Johns Hopkins. Profesor Vecino, un gusto, como siempre un placer tenerlo aquí en Zona Franca, bienvenido. Gracias María Camila por la invitación. Gracias a usted por aceptar este diálogo. Hernán Bayona es presidente del Colegio Médico de Bogotá, es un médico, un doctor que ha estado muy involucrado en la discusión de la reforma a la salud. Doctor Bayona, bienvenido nuevamente, un gusto tenerlo aquí. Muchísimas gracias por la invitación, doctor Vecino. Senador, ¿cómo está? Gracias por aceptar este diálogo. Andrés Forero es representante de la Cámara por el Centro Democrático, también muy activo en la discusión en el Congreso, donde hoy sin éxito, pero ya vamos a hablar de ello, se reanudó la discusión de la reforma a la salud. Representante, bienvenido, un placer. María Camila, muy buenas noches, un saludo para ti, para el doctor Andrés, para el doctor Herman y naturalmente para todas las personas que nos ven en este momento. Quiero trasladarle la pregunta que muchos se hacen en el contexto de la reforma a la salud. ¿Está en crisis ya esa crisis explícita de la que hablaba la ministra Corcho el sistema de salud colombiano?
Pues María Camila, yo siento que cada vez más la reforma a la salud está pasando a un plano secundario. Yo creo que esa crisis de la que hablaba la exministra Carolina Corcho lamentablemente ya ha llegado y en cierta manera yo responsabilizo al gobierno por la falta de gestión y el desconocimiento del sistema de salud. Hay que reconocer, para ser justos en los juicios, que obviamente este no es un problema que haya surgido con este gobierno. Todos los gobiernos en el mundo y en Colombia obviamente no es la excepción, tienen que heredar una serie de problemas que tienen que ver de qué manera tratan de resolver. Y yo lo que siento es que lamentablemente este gobierno pues un poco se ha quedado cruzado de brazos y pues yo recuerdo, así como se mencionaba esa entrevista de la ministra Corcho, que estaba en ese momento entrevistando a un profesor que venía de Italia que se llamaba Federico Gelli, y le preguntaba por el sistema de salud colombiano y el doctor Gelli un poco le reconocía las bondades del sistema en medio obviamente de falencias y limitaciones. La ministra salió inmediatamente a decir que no, que lo que necesitaba el pueblo colombiano para reconocer la necesidad de una reforma era precisamente una crisis explícita, pero te decía que recuerdo otra entrevista del presidente de la República en este caso, que decía que básicamente teníamos que quedarnos, o él tenía que sentarse de brazos para esperar cómo se derrumbaban como un dominó todas las EPS. Entonces, ¿qué siento yo? Que este gobierno, un poco diciendo que está heredando problemas, no está tratando de resolverlos, trata de justificar esas situaciones críticas que se están viviendo y echarle la culpa a otros actores y en lugar de resolver esos problemas los está agudizando y obviamente quienes van a terminar pagando las consecuencias van a ser los colombianos y en particular, como lo señalabas tú, aquellos que tienen hoy enfermedades huérfanas, enfermedades crónicas o enfermedades raras. Doctor Bayona, estamos en crisis. Definitivamente sí, claro, eso es absolutamente innegable, la crisis está. Solamente que difiero completamente en lo que está planteando el representante, básicamente porque la crisis ha venido desde hace más de 20 años, por eso se hizo la ley estatutaria. Durante todos los gobiernos anteriores ha ocurrido que los gobiernos lo que han hecho es darles un salvavidas económico permanente a las EPS, pero que no han hecho no han dado una solución de fondo. Finalmente llega un gobierno que le pone unos elementos absolutamente claros de control a las EPS, que no le lanza salvavidas económicos, sino que se plantea sobre las reglas en que se está jugando actualmente y las EPS que no funcionan, porque el sistema no funciona y por eso colapsa, entonces entra nuevamente en crisis. Pero la crisis no es de ahora, yo no estoy viendo morir pacientes en este año. La crisis es de mucho antes, yo veo mis pacientes morir desde hace mucho tiempo. He visto cómo mis pacientes dejan de ser atendidos aquí, se los llevan para otro lado y a los 5 o 6 meses después de que quiebran otra IPS vuelven nuevamente a contratar la IPS donde yo trabajo. He visto cómo los pacientes después de muchísimo tiempo y de mucho andar desde las regiones llegan en pésimas condiciones cuando definitivamente no hay nada que hacer con ellos y entonces ya se hace muy costosa la atención. Y lo que pasa básicamente es que las EPS han dejado de hacer su trabajo y el trabajo fundamental de ellas, además de atender a las personas, es prevenir que se enfermen. Y esa situación es absolutamente crítica. Déjame decirte una cosa más, que es muy importante decirlo allí, y es que la crisis económica pasa precisamente, no solamente porque no hacen prevención, sino porque han generado, la falta de prevención aumenta el alto costo, y el alto costo hace que definitivamente las EPS no les sea suficiente el dinero de la UPC porque han entendido que el negocio no está en cuidar la UPC, sino en sacar el dinero a través del alto costo en sus hospitales y clínicas. Doctor Vecino. Pues yo estoy de acuerdo con el doctor Bayona en una cosa y es que no ha habido una solución de fondo. Digamos, el sistema tiene unas falencias, absolutamente, las ha tenido por diseño, por diferentes razones, por mucho tiempo. Y esos problemas de diseño se han agudizado recientemente. Se han agudizado por diferentes razones, pero para que los televidentes entiendan cómo funciona esto, déjenme contarles brevemente. La plata que les paga cada año, realmente mensualmente, mensualizada, pero cada año las EPS, la ADRES a las EPS, es una plata calculada ex ante.
Y ese cálculo se hace con base en los precios esperados, que pueden ser diferentes, pero sobre todo en frecuencias 2 años atrás. Las frecuencias de utilización que estamos usando hoy en 2023 fueron calculadas con datos de 2021. Cuando estábamos encerrados en la pandemia, muchos no íbamos al médico en ese momento porque pues, no queríamos exponernos, y con esas frecuencias se ha calculado la utilización de hoy. Eso lleva necesariamente a una subvaloración de los costos actuales del sistema. Entonces el ministro puede decir, nosotros hemos pagado todas las UPCs. Sí, quizás es cierto, pero el tema es que esa UPC está subvalorada. Tema número 1. Tema número 2 es en presupuestos máximos. El tema de presupuestos máximos es complejo porque hay un aspecto que quizá requiere mejor diseño y es entender exactamente qué medicamentos deberían estar ahí y cuáles no, y creo que tenemos que llegar a un consenso como sociedad qué medicamentos deberíamos retirar de los presupuestos máximos y no financiar con recursos públicos, pero hay un tema particular y es que la tasa de cambio no ha ayudado. La mitad de los medicamentos en el país son importados. El 80% de la otra mitad que es producida acá es producida con insumos importados. Es extremadamente sensible a la tasa de cambio. Si la tasa de cambio se incrementa, los mismos pesos no nos rinden. Y el tema es que los presupuestos máximos no alcanzan. ¿Qué hace entonces el gobierno después? El gobierno dice, no, pues vamos a hacer un ajuste de los presupuestos máximos. Y esos son los 819.000 millones que el representante ha denunciado, que no han sido pagados por el gobierno, no de 2023, sino de 2022. Y así hay recobros hasta antes de la pandemia. El doctor Bayona, representante forero, yo creo que da en el punto para intentar trasladar la discusión a los pacientes. En el caso de Sanitas, a quienes están preguntando, bueno, ¿y yo qué? Yo que soy paciente de Sanitas, ¿qué hago? Y cuando le digo que da en el punto es porque él plantea el ejemplo de cuando a mí me iba mal en mi EPS, automáticamente iba a otra. ¿Cuál es el mensaje que pueden esperar? Bueno, usted que ha estudiado mucho el tema de la salud, los pacientes de Sanitas, si se llegara a acabar Sanitas, si estamos realmente frente a ese inicio de la crisis explícita de la que hablaba la ministra Corcho. Pues mira, María Camila, una cosa a propósito de lo que decía el doctor Bayón y matizando lo que dice aquí el doctor Andrés Vecino. Yo creo que no hay ningún sistema de salud en el mundo que sea perfecto, y todos obviamente con los cambios demográficos, los cambios en los patrones de enfermedades tienen que ser sujetos a una constante reforma, y naturalmente el nuestro tiene elementos que deben mejorarse. Lo que uno esperaba es que el gobierno tratara de construir sobre lo construido, pusiera a los pacientes en el centro de la discusión, pero lamentablemente yo siento que lo que ha primado son sesgos ideológicos muy claros, donde lo que el gobierno pretende, más allá de mejorar la atención para los pacientes, es que haya una mayor participación del Estado. Piensan que porque el Estado va a tener un mayor protagonismo, necesariamente va a haber mayor eficiencia y va a haber mayor transparencia. Entonces, en el caso de Sanitas, porque yo estoy de acuerdo con que hay unas EPS que son malas y esas EPS deberían salir del sistema, pero hay otras que funcionan bien. Sanitas, a mi juicio, funciona relativamente bien. Lo mismo sucede con Sura, con Mutual Ser, por ejemplo, que es una que no tiene fines de lucro. Lo mismo sucede con Cosalud. Pero, ¿qué sucede? En el caso de Sanitas y en el caso de Sura, ellas en cierta manera han sido víctimas de su propio éxito, precisamente por lo que tú decías, porque hoy hay libertad de elección a propósito de las EPS. Entonces, las personas que tienen enfermedades raras, enfermedades crónicas, que tienen una mayor carga, por decirlo así, de enfermedad, suelen buscar ese tipo de EPS. Y esa ha sido una de las solicitudes que desde hace más de 2 meses le hicieron esas 3 EPS, Sura, Sanitas y Compensar, al Ministerio de Salud para que revisara la manera en que se estaban asignando los recursos. Porque no tiene sentido que tú le asignes prácticamente el mismo nivel de UPC a una EPS que hoy se está haciendo cargo de unas personas o unos pacientes que tienen una carga de enfermedad bastante compleja a unos que tienen pacientes relativamente sanos. Lamentablemente el Gobierno Nacional pues hizo oídos sordos, durante un mes mantuvo engavetada esa carta y después de 2 meses hoy no sabemos absolutamente nada. A mí me preocupa, y con esto cierro para que hable el doctor Bayón, que en el día de ayer vimos una rueda de prensa muy agresiva de parte del señor ministro, donde sencillamente no hubo ninguna propuesta, ninguna alternativa de solución. Y yo creo que en este caso, más que buscar responsables, lo que necesitamos es que haya soluciones viables, soluciones a la vista para los pacientes, porque yo pues sí creo que lo que se está gestando, lo que se está incubando, es una crisis sanitaria sin precedentes en la historia del país. Doctor Bayona. Bueno, aquí quiero dejar varias claridades. Primero, hacer referencia a lo que decía el doctor Andrés Vecino y el tema de la UPC y el cálculo de la UPC. Y él tiene toda la razón, eso se hace con usos y frecuencias, pero hay un problema muy importante, porque es que aquí entonces nos estamos planteando que es el gobierno quien está poniendo el cálculo, ¿no? Es que ese uso de frecuencias, la estadística con la cual se hace la UPC, la dan las EPS. Y no lo define el gobierno.
Es decir, la información con la cual se calcula la UPC es planteada por las EPS sin auditoría. Estos son mi uso de frecuencias, este es así. ¿Es así o no, doctor Vecino? Exactamente. Es cierto, pero ese es un primer punto. Pero, permíteme un segundo antes claro, de... Entonces, si tenemos una información estadística que viene de las EPS, ¿por qué tenemos que echarle la culpa al gobierno? Entonces, el cálculo errado es de las EPS que no plantearon esa situación. Pero permíteme, antes de que terminemos esa situación, yo los dejé hablar sobre ese elemento. Pero además hay otras cosas muy importantes. Es que efectivamente Sanitas tiene la mayor UPC de todas las EPS y es la que más gasto tiene, doctor. El promedio de UPC de Sanitas está entre 1.700.000 y 2 millones de pesos por persona. Cuando la UPC general, usted lo conoce mejor que yo seguramente, 1.200.000. Entonces, precisamente porque es la que más gasto tiene. Y es un gasto porque ha aumentado el alto costo. ¿Y por qué le aumenta el alto costo? Porque no hace eso. Pero quiero dejar otro elemento, otro elemento que es absolutamente importante para definir allí. Y es que la crisis de Sanitas, que se evidencia ahora, no es de ahora. Yo conozco muchísimos médicos de Sanitas y desde hace más de 2 años, desde el gobierno anterior, la información, las directrices a los médicos es no mande tales exámenes, no remita al especialista. Eso es una situación de todos los días. Entonces, aquí el problema está en que se plantean crisis desde arriba, cuando es que abajo nosotros vivimos unas situaciones críticas. Los pacientes están siendo mal atendidos desde hace mucho tiempo. Entonces, eso de que el funcionamiento de ciertas EPS es muy bueno, hay que ponerlo muy entre comillas. Claro, seguramente Sanitas es mucho mejor que otras y plantea eso. No me imagino el resto. Doctor Vecino. Cuando el doctor Bayona hace sus cirugías, usted reporta eso a su IPS. La IPS lo reporta a la EPS y la EPS lo reporta a la ADRES. Entonces, las frecuencias de utilización de cirugías hoy de cáncer de colon están basadas en las frecuencias de cirugías que usted y sus colegas hicieron en el 2021. Ese es el problema. Esto es lo que se conoce en algunos ámbitos como fallas de Estado. Básicamente, el Estado comete fallos en regular adecuadamente el mercado. Y lo que está ocurriendo en este caso es que el Estado tiene un problema y es que tiene un rezago de 2 años en calcular las frecuencias. Normalmente no es un problema. En el estudio de ANIF, que fue presentado hace unos pocos meses, muestran cómo siempre la UPC ha estado subvalorada con respecto a los costos reales. Y por eso hay una deuda que ha sido creciente, pero lentamente creciente. Pero es que después de la pandemia hay una absoluta divergencia entre los costos reales y lo que la ADRES paga a los aseguradores. Entonces, realmente ahí hay un problema que, de nuevo, es una falla de Estado. Se puede resolver un sistema de información. A eso quiero ir, a las soluciones. ¿Cuál puede ser la solución? En ese caso, se necesita un sistema de información interoperable, bien hecho, toma tiempo, es costoso, no necesita una ley. Es que eso ya está previsto en el marco legal actual. Pero no necesita una ley. Eso es parte de lo que se ha planteado. Venga, les cuento una cosa. Recuerden que la información, recuerden que toda la información técnica, estadística y con las cuales cobran las EPS depende de las EPS. La ADRE simplemente paga frente a lo que digan las EPS sin hacer auditoría sobre eso, en primer lugar, pero en segundo lugar, pero en segundo lugar, ¿quién va a hacer esa gestión? En segundo lugar, lo que plantea la reforma es que exista información no solamente sobre los elementos técnicos, estadísticos, epidemiológicos, sobre los cuales hay que tener acciones directas y permanentes epidemiológicamente para poder disminuir precisamente el tema del alto costo, sino solamente, perdóname, termino la idea, no solamente para eso, sino porque la información hay que cruzarla y las EPS se guardan la información. Pues eso me parece un punto rescatable, pero, doctor Bayona, pero el tema, estamos en un triángulo, es decir, en la mitad del sándwich están los pacientes. Usted dice, esto es lo que plantea la reforma a la salud, pero eso se demora, eso no es para mañana y hay 6 millones de pacientes. ¿Cuál puede ser la solución en este tire y afloje entre el gobierno, las EPS y las IPS, que es Cruz Verde? No, pero una cosa, porque es importante tratar de circunscribir lo que está pasando con Cruz Verde
y con Sanitas, que está circunscrito a lo que aquí se ha discutido, que es presupuestos máximos. Yo antes hablaba de que obviamente los gobiernos, y no solamente en Colombia, vuelvo a insistir, sino en el mundo entero, van heredando problemas y tienen que ver de qué manera los resuelven. Aquí nos están diciendo que les tiraban salvavidas constantemente a las EPS, pero yo lo que yo pienso realmente es que lo que buscaban esos gobiernos era que no colapsara el sistema, que es lo que realmente nos interesa. Entonces, en este caso, yo lo que siento es que por llevarse un punto ideológico están permitiendo que termine colapsando el sistema. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Presupuestos máximos, decía, es una figura que surge el año 2019 porque otro de los mecanismos o otro de los arreglos institucionales previos que se denominaban recobros, pues había hecho agua, se busca que se hiciera a través de presupuestos máximos y finalmente terminó llegando la pandemia. Presupuestos máximos lo que cubre o lo que permite cubrir en el sistema son todos aquellos tratamientos, tecnologías, medicamentos que no están contemplados en el PBS, en el Plan de Beneficios en Salud. Entonces, ¿qué es lo que termina sucediendo? ¿Y qué ha dicho? Y usted lo sabe bien, doctor Bayón, la Corte Constitucional y la ley, lo que dicen es que ahí la responsabilidad primaria es del gobierno nacional. Eso es lo que dice la ley. Entonces, a mí sí me llama mucho la atención que hoy está diciendo el superintendente y el señor ministro que tienen que pagar o pagar, porque es que realmente quienes tienen que garantizar que eso les llegue a las IPS, y en este caso un gestor farmacéutico como Cruz Verde, es el gobierno nacional que tiene retrasos en los pagos. Es que ahora salen a decir, no, es que hemos pagado rigurosamente. No, no han pagado rigurosamente. En el caso, por ejemplo, presupuestos máximos, si usted lo sabe bien, doctor Mayón, en el mes de julio no pagaron, en el mes de agosto no pagaron, en el mes de septiembre no pagaron. Pagaron esos 3 meses de manera tardía en el mes de octubre. Esto que acaban de pagar el día de hoy lo debieron haber pagado a principios de octubre. Hay, según una respuesta que me llegó a finales del mes de septiembre, un derecho de petición que yo le mandé al ministerio, consideración o claridad, conciencia de parte del Ministerio de que deben 819 mil millones de pesos de presupuestos máximos, de ajustes de presupuestos máximos del año 2022. Entonces, obviamente, ahí yo sí espero que las EPS pongan una acción de cumplimiento al gobierno nacional para que ellos aporten los recursos y finalmente ellos puedan, porque en ese caso, no en el resto, no en la OPC, en ese caso realmente las EPS sí son intermediarias, ahí no son aseguradoras. Por eso está cobrando relevancia. En ese caso concreto, es que en ese caso concreto. Fíjese cómo, eso, ¿cómo usted dice? Espérese, déjeme terminar. Para concluir, una frase para concluir, representante. Ahí ellos no están haciéndose cargo del OPC, ahí ellos tienen que cumplir lo que han definido a veces los jueces de la República. Y entonces ahí lo que le quiero decir es un monto distinto y por eso ahí plantean ellos que ojalá se hubiera hecho desde hace Quiero, tiempo doctor Bayón, antes de darle la palabra, claro, que escuche al presidente Petro, porque hoy muchos colombianos están haciendo la arqueología, unas declaraciones del presidente Petro de hace unos meses, una declaración, una entrevista en la revista Cambio, hablando de lo que él interpretaba, entre otras cosas, como el efecto dominó, el chu-chu-chu sobre las EPS. Es eso es un dominó. Y hace que... No, ni siquiera hay que demorar pagos, ¿no? Simplemente EPS quebrada, sus afiliados tienen que, como lo han hecho hasta ahora, tienen que pasar a los que quedan. Y esa se cae. Y entonces todo ese mundo de mayor aún de afiliados tiene que pasar a la que queda. Esa se cae. No es sino esperar. Chu, doctor Bayón, era lo que decía el presidente Petro. ¿Estamos frente al primer chu del presidente? Vamos a ponerlo en términos concretos. Lo primero que quiero decir es que hay una situación con respecto a las EPS y es que se portan como aseguradoras entre comillas. Las aseguradoras tienen un reaseguramiento y unos elementos. Todas las aseguradoras en el elemento comercial tienen un reaseguramiento. Y las EPS tienen una cosa que se llaman reservas técnicas, ¿sí? Que no tienen en este momento, que se las han gastado, no sé en qué, porque no las tienen en este momento. Y esas reservas técnicas, con esas reservas técnicas deberían haberle pagado. No puede plantearse que es porque no me han pagado los presupuestos máximos cuando sabemos que el porcentaje que implica lo que se le debe es absolutamente mínimo y que las deudas, aunque le paguen todos los ajustes de presupuesto máximo del 2022 a todas las EPS, no les alcanza para todas las deudas que tienen. Estamos hablando que la mayoría de las EPS le deben a las IPS y se han quebrado clínicas y hospitales todos los días y se deja atender. Es más, y obviamente las clínicas dejan de pagarle a los médicos y finalmente se quedan sin recursos para poder atender a las personas. Y nuevamente aquí el tema son las personas. Son las personas que terminan recibiendo pésima calidad de atención porque las EPS no le pagan. Entonces, claro,
todos como las crisis de las grandes empresas hay que solucionarlas a través del gobierno, pero la crisis de las personas no la soluciona nadie. Entonces estamos nuevamente pidiendo, saquen la plata para que le paguemos a Cruz Verde, pero no estamos planteándonos, solucionemos los problemas reales sobre eso. Actualmente las EPS están en una estrategia, actualmente están las EPS haciendo la estrategia del caracol, sacando los dineros por todo lado para poder finalmente, si pasa la reforma, entregar un cascarón. En esa situación estamos. Están generando, ¿quién está generando la crisis? Las EPS. Doctor Vecino, sobre la expresión del presidente que me parece muy diciente, un poquito caricaturesca de lo que está ocurriendo con las EPS. Algo que nos une aquí a los tres es que realmente lo importante es asegurarse de que las personas reciban la atención que necesitan. El gobierno lo que ha hecho es retrasar los pagos de presupuestos máximos, no reconocer que la UPC está subvalorada con respecto a los costos, aprobar un presupuesto general de la Nación por 5.8 billones de pesos para el aspecto de aseguramiento, cuando la brecha entre los costos y lo que se paga son entre 4 y 5 billones de pesos, lo cual implica, y el mensaje que se envía a los actores es: no hay espacio para deudas. Doctor, y aquí viene, discúlpeme, usted reconoce que ha aumentado el presupuesto más que todo el resto de los años anteriores, ¿cierto? Por ley, porque no, pero además, discúlpeme, doctor, en UPC también. ¿no? Legalmente, los presupuestos de todo el sector social tienen que incrementarse año a año. Entonces, el hecho de que lo hayan incrementado no es un favor. El hecho de que la UPC, el hecho de que la UPC se haya incrementado 16% es porque el gobierno anterior, el ministro Fernando Ruiz, lo que hizo fue incluir muchísimas tecnologías que estaban en presupuestos máximos precisamente y pasarlos a la UPC durante la pandemia. Pero para responder su pregunta, María Camila, lo que dice el presidente Petro no es solo un tema de que fácticamente están estrangulando a los aseguradores y por tanto a los hospitales, porque por ellos van, y a los médicos, doctor, y a los pacientes, sino además es un tema de expectativas. Aquí todos recordamos lo que pasó con Saludcop. Cuando Saludcop fue intervenida... Se lo dije, cuando Saludcop le intervinieron muchos, incluyéndome, salimos hacia otras EPS. Claro. Si llegaran a hacer eso con Sanitas, ¿para dónde salen los pacientes? En el caso de Saludcop fueron a Café Salud y de ahí a Medimás. ¿Y qué es lo que pasó en ese momento? Que ninguna IPS le prestaba servicios a Café Salud o a Medimás porque no tenían confianza. Como pasó ahora con Mafisanar. Este es un problema de confianza y el gobierno no está garantizando esa confianza. Es por eso que es una falla de Estado. El gobierno tiene la obligación de reconocer los gastos superiores, dar los elementos de política pública para poder reducir los gastos y reducir la brecha y al mismo tiempo darle una solución a estas personas. Yo le digo cuál es mi sospecha, María Camila. En el primer draft, en el primer borrador de la reforma de la salud, se hablaba de una capitalización de la nueva EPS por 5 billones de pesos, quizás más. Lo que va a querer hacer este gobierno es pasar esas personas de Sanitas y de las otras que vengan, Sura, Compensar, a la nueva EPS, de forma que ellos puedan mostrar que la nueva EPS tiene más capacidad. Quizás por eso es que se está diciendo que la exministra Carolina Corcho podría ser la directora de la nueva EPS. Y hay que tener en cuenta que la nueva EPS tiene los peores indicadores de satisfacción y quejas y reclamos entre las EPS del régimen contributivo que no han sido intervenidas. Representante. No, un poco en sintonía con lo que decía el doctor Vecino. Esa es una de las grandes preocupaciones que se tienen, porque aquí nos estaba diciendo el doctor Bayón que básicamente con la reforma se van a resolver todos los problemas y lamentablemente yo siento que eso no es así. Hoy tenemos problemas con agendamiento, efectivamente, pero eso no es un problema exclusivo del sistema de salud colombiano. En el caso del sistema referente para la ministra Corcho o para usted, doctor Bayón, que es el sistema británico, usted sabe bien que para hacer imágenes diagnósticas, resonancias magnéticas, se demoran 2 años y medio en dar cita. ¿Ah? Entonces, no es un problema solo de Colombia y siento yo que con lo que está contenido en el proyecto de reforma no se resuelven esos problemas y por el contrario se terminan creando otros. Usted hablaba del tema de la ADRES. Yo le quiero decir que este gobierno ha mostrado que la ADRES no tiene la capacidad para hacerse cargo de todas esas responsabilidades que estaban por lo menos en el primer borrador de reforma, después supuestamente se han atenuado. Pero mira, María Camila, hoy realmente la ADRES tiene a su cargo solamente el ejercicio de auditorías completas de las reclamaciones del SOAT. Y
pasaron de hacer prácticamente, tengo que actualizar esa información con un derecho de petición que voy a mandar, 56.000 auditorías en junio del año 2022 a solo 5, y no estoy exagerando, del año 2023. De hecho, hemos estado todo este año, doctor Bayón, sin auditorías, y van a hacer la licitación finalmente el 15 de noviembre, que debe haberse hecho a principios del mes de octubre. Entonces, tenemos unos problemas graves con el Estado. Nos hablaban del tema de los sistemas de información, se pueden hacer sin reforma. De hecho, nos reconocieron los integrantes del Ministerio de Telecomunicaciones que se van a demorar no un año, como está previsto en el articulado de reforma, sino 5. Y de hecho, en el caso del Reino Unido, nos decía el exministro Ruiz en la Comisión Séptima, se gastaron 90 billones de pesos. Aquí solamente hablaban de 75.000 millones de pesos, después nos dijeron que iban a costar 500.000 millones de pesos. Se gastaron 90 billones de pesos en el Reino Unido, se demoraron 10 años, no uno, como están planteando o como pueden reconocer después los funcionarios del MINTIC, sino se gastaron 10 años y no fue del todo satisfactorio. Entonces, no es un tema sencillo, es un tema bastante complejo, y aquí nos están tratando o están pretendiendo que pues, Colombia dé un salto al vacío, y obviamente eso me preocupa. Y una última cosa, porque aquí nos hablaban de que esos que están reteniendo pagos, etcétera, etcétera. Mira, además, qué pasó con la improvisación y el populismo del presidente de la República a propósito del SOAT diferencial. Llevamos, doctor Bayón, 11 meses. Y las IPS, y ahí no tienen nada que ver las EPS, no han podido erradicar una sola factura relacionada con esos tipos de accidentes. Están asfixiando no solamente a las EPS, sino también a las IPS. Se lo ha planteado al señor director de la ADRE, no dice absolutamente nada. Se lo he dicho al señor ministro, no dice absolutamente nada. Y le digo, ya no tengo actualizadas las cifras, pero hablé con 2 IPS más o menos en el mes de julio. Les debían 1.500 millones de pesos y eso ha seguido creciendo. Y lo último, que a propósito del tema de los medicamentos, ¿por qué razón no han nombrado en propiedad, doctor Bayón, ya a un vamos a hablar, director que de eso es un INVIMA capítulo que después tiene de que año y ver, es 3 un meses? capítulo aparte, pero tiene mucho que ver con esto de la crisis de la salud. Doctor Bayón. Bueno, aquí 2 cosas importantes que decir. La primera es que definitivamente los que están planteando un tema más político que técnico, creo que lo han nombrado varias veces, porque te has referido exclusivamente al gobierno y no a soluciones técnicas frente a esta situación. Hombre, las EPS en general y lo que tú estabas planteando con respecto a la necesidad que tienen de mayor cantidad de recursos, han venido durante mucho tiempo recibiendo eso, salvavidas y recursos. ¿Cuál es el problema más importante de eso? Y yo lo venía hablando precisamente con él, que esos recursos están destinados a atender el alto costo y a mecanismos administrativos para generar barreras y contener el gasto cuando la persona está enferma y no cuando está la prevención. Él decía, no, es que en todos lados ocurre lo mismo, incluyendo en el Reino Unido. Y yo le decía, no, mire, ustedes están completamente errados. La detección temprana en el Reino Unido, ni siquiera hay que ir al Reino Unido, vámonos a Costa Rica, Chile. La detección temprana del cáncer en países como Costa Rica y Chile está muy superior a el colombiano. Por ejemplo, el cáncer gástrico. El cáncer gástrico en Costa Rica y en Chile, la detección temprana de cáncer es de 80% de cánceres tempranos y 20% de cáncer rápido. En Colombia es al contrario, y claro, eso genera un altísimo costo porque ya los cánceres se detectan tardíamente y eso aumenta los costos. Es decir, eso por un lado importante. Y el otro parte importante es que, hombre, todos los sistemas de información para su completa implementación requieren muchísimo tiempo. No solamente el de salud, todos los sistemas de información, sino mire lo que pasa con los sistemas de información de la gana de los bancos. De acuerdo, pero es que una cosa es que estamos de acuerdo. El problema es que ustedes están condicionando esa implementación del nuevo sistema en la reforma a 2 años. Usted nos está dando la razón, doctor Bayón. A ver, doctor La García. información, la ley siendo 10 años, muchísimo más, lleva 30 años tratando de implementarse de manera adecuada y sigue generando cambios. Discusión, doctor García. Dos temas rápidos. Usted dice que en Costa Rica y en Chile se hace detección temprana de cáncer. Cierto,
¿sí? Al mismo tiempo, en Costa Rica y en Chile, el gasto per cápita es 2 a 3 veces superior al del colombiano. Entonces vuelve a ser el mismo tema. Si decidamos gastar más plata en el sistema de salud y entonces podemos alcanzar esos indicadores. De otra manera, estamos haciendo lo mejor posible con la poca plata que gastar el 30% en promoción y prevención y aquí no se hace. Eso lo sabe usted perfectamente. Y seguramente por tiempo lo vamos a discutir después. Pero hay otro tema rápidamente, el de las reservas técnicas. En esta discusión de las reservas técnicas, que se lo he escuchado a muchísimas personas, incluyendo congresistas del Pacto Histórico, es una plata que guardan las EPS en caso de que necesiten esa plata para tener liquidez. El tema es que ellos han ignorado sistemáticamente que el gobierno pasado pasó el decreto 955 del 2022, básicamente para que las EPS pudieran usar esa plata para atender a los pacientes y de otra manera estaríamos en una crisis hace un año y no en este momento. O sea que la crisis era del gobierno anterior. La crisis... Sí, claro. Por supuesto que la crisis venía antes porque la pandemia, doctor Bayón, por eso le claro. decimos, pero además le digo, mire, aquí hay un incluso las EPS gastaron en pandemia muchísimo menos. Gastaron hasta el 65% menos de su presupuesto en pandemia. Si hay o no ¿Y qué pasó con ese dinero? Hablando, un comentario rápidamente, representante. Un trino del señor superintendente de la superintendencia donde celebran el hecho de que las reservas técnicas se las pudieran gastar en pago de cartera de atenciones en salud. Es decir, todo eso que están diciendo del tema de las reservas técnicas, etcétera, etcétera, no tiene sentido porque realmente se las gastaron en atenciones. En lo que tenían que usarlas. Porque no hay suficiencia. Estamos hablando de la crisis a la reforma a la salud. Críticos del gobierno están diciendo que en la situación actual, esa diferencia que hay entre Sanitas, diferencia económica, 400.000 millones de pesos entre Sanitas y Cruz Verde, tiene mucho que ver el gobierno nacional. La gran pregunta es si sería el propio gobierno quien le sugirió no suministrar medicamentos a los pacientes de la EPS Sanitas. Esto fue lo que respondió el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, ya regresamos. Yo le dije a ellos el día que vinieron a decirme que le debían 400.000 millones de polías, tengan mucho cuidado, porque yo no sé de dónde va a sacar, si Sanitas ha ido dejando esa deuda tan larga, ¿cuándo le va a poder pagar esa deuda? Estamos de regreso esta noche de miércoles en Zona Franca hablando de la salud. Ahora del INVIMA, que está muy relacionado con lo que está ocurriendo alrededor de la crisis en la salud, crisis de medicamentos, producto de la inestabilidad que hay en esa institución. Desde la salida de Julio César Aldana, no ha habido nadie en propiedad en esa institución. Estuvo allí Francisco Rossi, entre otras cosas, con declaraciones polémicas sobre el tema de medicamentos del que se está ocupando el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dándole 10 días al gobierno del presidente Petro para que tome medidas porque hay represados 27.000 trámites en el INVIMA. Hemos recibido, la ministra ha recibido varias veces visitas de comercializadores internacionales de medicamentos que lista en mano nos dicen esto está desabastecido, se lo pongo en una semana en Bogotá en un contenedor a un precio mínimo. Nos parece que esa es la única solución que no tiene sentido en un país como Colombia. Y de momento no hay solución, doctor Vecino, y la pregunta es, ¿qué hacemos sin medicamentos? ¿Qué hacemos sin algunos medicamentos? Bueno, el presidente Petro ya designó a Germán Velázquez, falta esperar si acepta o no acepta el cargo en el INVIMA. Pues, mire, María Camila, en el último año, en el listado del INVIMA de medicamentos escasos pasamos de 80 a 245. La mayoría de países en el mundo experimentaron escasez antes, durante la pandemia y justo después de la pandemia, y esa escasez empezó a reducirse en el tiempo. En el caso de Colombia fue justamente al revés. Triplicamos los medicamentos escasos. Pasamos de 3 a 34 medicamentos desabastecidos y de 0 a 18 medicamentos en riesgo de desabastecimiento. Entonces, esto muestra que realmente hay un problema y la pregunta es ¿de dónde sale el problema? Algunos dicen, no, es que son problemas de las cadenas globales de suministro. Cierto, hay problemas en la producción de medicamentos en varios países, pero el resto de países en el mundo no experimentan el mismo problema en la misma intensidad. ¿Qué está pasando en Colombia? El año pasado, el Ministerio de Salud del gobierno Duque sacó el decreto 334 de 2022 por el cual se hacían expeditos los trámites en el INVIMA. Actualmente un registro sanitario, es decir, el permiso que tiene un medicamento para traer un medicamento al país tarda más de 400 días, más de un año.
Y si algo pasa con el representante legal u otros cambios para del laboratorio, él tiene que expedirse un nuevo registro sanitario y eso genera mucho más retrasos. Entonces, ¿qué decía el decreto 334? Hagamos los trámites más expeditos. Pero esto no ha ocurrido. Llevan 14 meses de gobierno y no ha ocurrido. En parte, ¿por qué no ha ocurrido? Porque no ha habido una designación de un director en forma en el INVIMA. Y uno se pregunta, ¿por qué de todas las instituciones, por qué el INVIMA sigue sin tener un director nombrado? Ese es un problema. Y esto, digamos que se evidencia en un hecho. De los 245 medicamentos escasos, María Camila, 88 son por exceso de demanda. Es decir, más gente utilizando medicamentos, pero las barreras de entrada que hay de esos medicamentos al país implican que esas personas no están accediendo a esos medicamentos. Último punto, los pagos. Es natural que en un contexto de desconfianza y de incertidumbre, los laboratorios estén empezando a reconsiderar si traer stocks de medicamentos al país. Y esto se refleja en lo que le pasa a los gestores farmacéuticos, el acceso que tienen, que estamos conversando con el doctor Bayona, de las IPS a estos medicamentos y, por tanto, a los pacientes. Doctor Bayona. Bueno, aquí yo no soy experto en esos temas y yo formulo pacientes, pero yo tengo una particularidad. ¿Se dice formular o recetar? Yo creo que recetar es como de los abuelitos. Pero vamos, ¿qué es lo que más receta usted, doctor Bayona? Ese mito sobre el acetaminofén, ¿qué tan cierto es? No, los analgésicos son muy importantes y el acetaminofén es muy buen analgésico y ha sido... y estuvo escaso. No, pero viene, ahora ahí viene el punto. Entonces, la pregunta es... ¿Acetaminofén escaso? Claro, la pregunta es la siguiente. Lo que está digamos, en demora en trámites se trata de medicamentos nuevos, no, ¿cierto? Es también acerca de expedición de registros sanitarios a medicamentos existentes. Que ese es parte del problema. Ese es un punto, pero esos son los de menos problema. Y hay otro problema. La pregunta es, ¿por qué en las farmacias de las EPS no hay, pero en las farmacias cuando usted lo compra sí? Eso es otra pregunta muy importante. Entonces uno llega y dice, oiga, pero es que, entonces, ¿de dónde está el tema de la escasez de medicamentos? Hay un problema. Cuando yo le formulo a mis pacientes analgésicos, en general, porque son posoperatorios y otro tipo de medicamentos, la EPS no los recoge y van a la farmacia y los compran. Y entonces uno dice, venga, ¿qué estamos? Hay un problema de diseño. Esa escasez de medicamentos en el país colombiano estamos. Los medicamentos vienen en canales diferentes y no pueden pasar de uno a otro. Los que van por el canal comercial, que son las droguerías del barrio, y los que van por el canal institucional, que son los de Cruz Verde y otras. Pero todos están regulados por la INVIMA. Pero, claro, es el laboratorio que estar regulados por el INVIMA. El tema, pero voy a decir una cosa, igual yo creo que se requiere mayor celeridad en el INVIMA y igual yo creo que es fundamental que haya un director del INVIMA en propiedad, pero pues ahí hay una situación que es rara, por lo menos rara. Esos medicamentos van por canales diferentes. Si yo asigno 80% de mis medicamentos al institucional, 20% al canal comercial, y porque hay incremento en la demanda, se acaban los del institucional, simplemente se acaban. No hay un mecanismo legal por el cual pasar medicamentos del lado comercial al institucional. Ese es el problema. Entonces, acá hay una falla de Estado. No, ¿qué podemos hacer? Tratar de colapsar los canales quizás. Pero lo que no puede hacerse es decirse que esto es parte de una conspiración que no tiene sentido. Es un problema de política pública, es un problema de diseño. Que yo estoy viviendo con mis pacientes día a día. Que me parece un ejercicio válido. Usted que nos receta, usted que atiende pacientes, doctor Forero. No, y yo también quiero plantear, así como lo hace el doctor Bayón, otros casos que yo he denunciado, que están a cargo exclusivamente del ministerio. Por ejemplo, no sé si usted sabe, tema de tuberculosis crónica, tema de hepatitis, de tuberculosis resistente, tema de hepatitis C crónica. El ministerio tenía que hacer compras centralizadas, está previsto así desde hace varios años y no lo hicieron oportunamente, doctor Bayón. Y ahí, por ejemplo, tanto que habla este gobierno de la prevención, puso en riesgo a todos esos pacientes. En el caso de hepatitis C crónica, a cerca de 250 personas que estuvieron 6 meses sin poder recibir la atención por cuenta de la desidia, por cuenta de la falta de planeación del gobierno nacional. Y eso se suma a lo que decía el doctor Vecino, que me parece impresentable que el gobierno nacional haya dejado que pasaran 1 año y 3 meses y no tengamos
director del INVIMA en propiedad. Y precisamente eso fue lo que nos dijo el señor Rossi en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Yo no lo podía creer cuando él estaba diciendo que por razones ideológicas estaban rechazando contenedores de medicamentos. Eso lo dijo él y lo dijo 2 veces, que rechazaron medicamentos que podían provenir del extranjero porque supuestamente querían fortalecer la industria nacional. Yo estoy de acuerdo con que se fortalezca la industria nacional, pero eso no excluye la posibilidad de garantizar el tratamiento a los pacientes en este momento. Entonces, eso me pareció muy raro y creo que por eso él finalmente terminó saliendo. Y no sabemos si se va a posesionar la persona que anunció el presidente. Y lo último, que también es otra de esas cosas que uno lo sorprenden y lo escandalizan, como el ministro de Salud sale a decir que él prácticamente le sugirió a Cruz Verde que no le siguiera suministrando los medicamentos de no PBS a Sanitas. Eso, la verdad, me parece que es rayano en lo criminal y yo no puedo entender cómo es que el señor ministro, con tal de despotricar de la CPS, está poniendo en riesgo la vida de los pacientes. Bueno, usted me dio el dato, había 80 medicamentos escasos, vamos en 245. Allí en esa lista hay que meter el acetaminofén, que increíblemente está escaso en algunas farmacias del país, pero lo más grave es para pacientes que padecen enfermedades graves, enfermedades como el VIH, que también están padeciendo por la escasez de sus medicamentos. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, ya volvemos. Estamos de regreso esta noche de miércoles en Zona Franca. Bueno, aquí seguimos debatiendo sobre la reforma. Doctor Bayona, su reflexión ya para terminar. Bueno, básicamente hay que dejar varios puntos claros. El primero es que efectivamente sí hay una crisis, pero la crisis no está generada este año. Y yo creo que es el diseño del sistema de salud, que es un diseño básicamente asistencial y no preventivo. Y el diseño del sistema de salud, que es un diseño en donde los intermediarios de la salud utilizan esos dineros en otro tipo de cosas, menos en atender pacientes, es lo que ha generado realmente la crisis. Representante Forero. Varias cosas, María Camila. Sin duda alguna, nuestro sistema necesita mejoras. Yo estoy consciente de que no es perfecto, tiene problemas de atención, sobre todo en las zonas rurales y dispersas, hay problemas con el tema de especialistas. Creo que la reforma no atiende esas problemáticas, pero creo además que el gobierno, independientemente de lo que pase con la reforma, tiene que hacerse cargo de la rectoría del sistema tal y como está. Y siento que se está desentendiendo por completo y está permitiendo, se está sentando de brazos cruzados, como decía el presidente de la República, permitiendo en cierta manera que todas estas EPS vayan colapsando sin poner en el centro al paciente, que creo yo que es lo más importante. Y la verdad, yo lamento mucho que un sistema como el colombiano haya sido capaz de resistir por lo menos 2 años de pandemia y prácticamente tras año y medio del gobierno de Gustavo Petro esté prácticamente en la ruina. Doctor Vecino. Hay un estudio hecho aquí en Colombia, aún no publicado, que muestra que cuando se hacen traslados de personas a EPS, el riesgo, la mortalidad se incrementa en 25%. Hay que evitar que eso pase. Hay que paliar y solventar la coyuntura. Yo creo que el ministro de Salud debería hacerse cargo de la coyuntura, no importa si viene de ahora o después, de resolver el problema de corto plazo y más bien plantear los elementos de política pública que le permitan paliar el problema a mediano y largo plazo. Pero eso no es la reforma, porque la reforma genera incertidumbre a los agentes y está empeorando el problema. Una reforma corta, concreta, con solo los puntos que necesitan arreglarse, incremental, eso es lo que necesita el sistema para tratar el problema de corto plazo y el problema de medio y largo. Doctor Vecino, gracias. Bueno, lo dejo. Usted se queda aquí en Impacto Económico hablando de la reforma a la salud. Aquí me quedo. Gracias por acompañarnos esta noche. A usted. Doctor Bayona, un gusto. Muchísimas gracias. Solamente un punto para dejar allí, y es que prácticamente el doctor Vecino lo que está planteando es que el gobierno debe intervenir las EPS para que, al total de las EPS para poder asumir la situación, porque lo están haciendo muy mal. Bueno, esto nos da para otra hora, muy seguramente. Representante, un gusto siempre tenerlo aquí. Me despido, espero que eso no suceda porque el Estado ha mostrado que es un pésimo administrador. Yo prefiero a Sanitas, a Sura, que al Estado haciéndose cargo de Pero están pidiendo la intervención. Llegamos al final esta noche. Bueno, este tema es muy apasionante, como se dan cuenta ustedes esta noche. Hernán Bayona, Andrés Forero y Andrés Vecino hablando de la reforma a la salud, pero de este ambiente de crisis como consecuencia de la alerta de Sanitas, de la sentencia de Cruz Verde de no entregarles más medicamentos a esa EPS. Pero hoy es un día de noticias alrededor de la salud. Hoy, a partir de hoy, entra en vigencia el impuesto saludable o el impuesto a los ultraprocesados.
A partir de hoy sube el mecato, las galletas, las salchichas, las gaseosas, las bebidas azucaradas, los embutidos y los dulces. Es por eso que el presidente Petro postea en su cuenta de Twitter, donde es muy activo, diciendo: esto no es para recoger dinero suyo, esto es para que usted escoja alimentos saludables y mejore el estado de salud del pueblo colombiano. Lo que parece increíble es que hasta el Estado se tenga que meter en la forma en la que se alimentan los colombianos, porque pareciera que no tenemos control. Llegamos al final de Zona Franca, como siempre, gracias. Los dejamos con Andrés Vecino en Impacto Económico, la continuación del análisis de la reforma a la salud. Que tengan una feliz noche, que descansen.